Muy buenos días con todos los presentes. A los 4 días del mes de diciembre del 2020, a las 10 horas, se conecta vía remota el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En mi calidad como presidente y miembro, Elizabeth Huizaveria. En la calidad de miembro, la doctora Karen Alfaro Mendíves. En la calidad de asesor, Martín Alonso Estrada Cuscano. Con el fin de recibir la sustentación del trabajo de investigación, alfabetización informacional en la educación básica regular, presentado por la estudiante Fiorella Gladys Rodríguez Ramírez, con código 16030314. Estimada estudiante, usted tiene 20 minutos para iniciar y presentar su sustentación. Muchas gracias. ¿Puedo presentar la pantalla ya? Sí. Bien. Buenos días, señores del jurado. Quien les habla es Fiorella Gladys Rodríguez Ramírez. En esta oportunidad pasaré a exponer sobre mi trabajo de investigación que tiene como título La alfabetización informacional en la educación básica regular. Mi investigación tiene la siguiente estructura recomendada por la Facultad de la Escuela de Bibliotecología. Como primer punto hablaré sobre mi planteamiento del problema. Bien, en mi planteamiento del problema se realizó una investigación sobre la influencia que tiene la alfabetización informacional en la educación escolar. ¿Por qué? Pues se planteó de que se hace necesaria la instrucción de la alfabetización informacional en la etapa escolar. ¿Para qué? Para que los estudiantes desde temprana edad puedan desarrollar estas habilidades que serán vistas necesarias en un posterior aprendizaje basado en la indagación que será visto en la educación superior. Como premisa principal tengo a mi objetivo general, que es determinar la influencia y uso de aplicación de la alfabetización en los estudiantes de la educación básica regular. De mi objetivo general se desprenden mis 3 objetivos específicos, que están en relación a el uso de las tecnologías, examinar el desarrollo de experiencias y determinar la importancia o influencia que tiene la alfabetización en la educación escolar. Como parte de mi justificación, se me hizo importante establecer una revisión de la alfabetización en el ambiente escolar. ¿Por qué? Porque se determinó de que existe una falta de investigaciones acerca de estos temas. Mi delimitación y aportes, básicamente mi unidad de análisis son textos teórico-conceptuales y casos de estudio de la alfabetización informacional en la educación básica regular. Mis casos de estudio comprenden los años del 2009 al 2019. Sin embargo, como la investigación se realizó desde inicios del año, se fueron incorporando investigaciones que fueron publicadas en el presente año. El tipo de mi investigación es de nivel cualitativo descriptivo documental. La literatura revisada son textos que están asociados a la alfabetización informacional en la escolaridad. Para los criterios de mi selección de tema, en este punto elaboré una matriz de resultados donde separé por título, año de publicación, base de datos, palabras clave, estrategia de búsqueda, y también lo separé por 2 campos, el tipo de texto, si era teórico conceptual o estudio de casos. Esta división me ayudó para la subdivisión de mis temas en el capítulo 3 y 4. Las bases de datos más utilizadas fueron, como pueden ver, Ciencia Directa y ProQuest. En mis bases teóricas tengo estos 3 temas principales: la alfabetización informacional desde el punto de vista de la enseñanza y la biblioteca escolar, que vendría a ser la primera instancia en donde se pueden desarrollar estos programas, y la educación básica regular, que vendría a ser el entorno en donde se piensa contextualizar la alfabetización informacional. Ahora,
Sobre la revisión de mi literatura, que comprende el capítulo 3 de mi investigación, abordé 3 puntos. Las bases teóricas. En este punto revisé el concepto de la alfabetización desde su nacimiento y de cómo se ha ido desarrollando en sus diferentes perspectivas. Acá revisé el concepto de la ALA, de la CRL y algunos autores que van en esa línea de la ALA, ya que el concepto de la ALA es uno de los más reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, yo me apego a las posturas de Mitchell 2007, Moore 2002 y Bruce de 1997. ¿Por qué? Porque en grandes aspectos estos 3 autores me hablan sobre que la alfabetización informacional debe formar parte de el proceso académico del individuo, y es a lo que yo quiero apuntar con mi investigación. En el punto de modelos de la alfabetización, estos modelos son básicamente para la formación de la alfabetización informacional. Revisé 6 modelos: el modelo de ICPS, modelo de BICSE, modelo de SCONU, el modelo de la UNESCO, de la ACRL y el modelo de ISP. De estos 6 modelos pude destacar más que todo al modelo de la ACRL y el modelo de la UNESCO. ¿Por qué? Porque estos 2 modelos me hablan de la inserción de la alfabetización en la educación. Y finalmente vi la alfabetización en el proceso de aprendizaje. En este punto pude establecer enfoques basados en la alfabetización informacional como enseñanza. Acá puedo destacar a 2 autores. El autor es Marsal y Serer 2011, que me hablan sobre que la alfabetización debe estar complementario al proceso de aprendizaje. Y también puedo hablar sobre la investigación de Wilson 2012, que habla de la adaptación y la incorporación del currículo de la UNESCO. Bien. Luego pasé a revisar las experiencias y casos de la alfabetización en la enseñanza básica regular. Abordé 4 puntos. El primer punto es sobre programas y desarrollo de competencias. En esta parte revisé a 4 casos de estudio. Por ejemplo, Heredia y Sánchez, 2020. Este estudio es la experiencia de un taller llamado Más allá del copia y pega, que se desarrolló en la biblioteca escolar con ayuda también del profesor. En este taller se desarrollaron temas de redacción, estrategias de búsqueda y la fiabilidad de las páginas web. Finalmente se concluyó de que estos talleres sí ayudaban al mejor desempeño académico de los estudiantes. En términos generales, estos 3 puntos me abordan lo mismo, que la factibilidad de la incorporación de estos temas de alfabetización en la enseñanza básica regular, porque se vio reflejado un mejor rendimiento de los estudiantes. Como segundo punto, el uso de las tecnologías. Este punto lo abordé porque revisé los programas curriculares vigentes de acá en el Perú, de la educación básica regular, que comprenden los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. En los 3 niveles, estos programas hablan sobre el desarrollo de competencias transversales en los entornos virtuales, que básicamente se ve solamente desarrollado en las clases de computación, que en realidad completamente no desarrollas estas competencias. Por eso pasé a revisar 4 estudios, que en términos generales me dicen de que sí, los estudiantes conocen y saben utilizar las tecnologías, pero para su uso personal. Entonces, una de las recomendaciones fue que se impartan estas competencias, pero más que todo en el desarrollo de las búsquedas de información. Y finalmente pasé a abordar los puntos de la transición de la escuela a la universidad y el rol de bibliotecario en la alfabetización informacional. Bien, estos 2 puntos básicamente me responden a una misma necesidad, que es la importancia de impartir la alfabetización en la etapa escolar. Por ejemplo, en la transición de la escuela a la universidad, se revisaron también 4 estudios. Básicamente los estudios eran sobre grupos de estudiantes de último año de secundaria y grupos de estudiantes del primer año de universidad. ¿Qué resultados tuvo?
de que aquellos estudiantes que habían desarrollado las habilidades en la etapa escolar tenían unos buenos resultados en la etapa universitaria. Igual en el rol de bibliotecario. Se revisaron 4 estudios. En estos estudios también, lo mismo. Aquellos estudiantes que tenían el apoyo de la biblioteca escolar o del bibliotecario escolar tenían un mejor rendimiento en sus actividades académicas escolares. Y bueno, finalmente voy a pasar a hablar sobre mis conclusiones, que están estrechamente ligadas a mis objetivos. Mi primera conclusión, que está ligada a mi objetivo general, que es sobre determinar la influencia y uso de la aplicación de la alfabetización en los estudiantes de la educación básica regular. Se obtuvo que las experiencias revisadas tuvieron resultados positivos. ¿Cómo? Porque se vio reflejado en el rendimiento de los estudiantes en sus actividades, tareas de colegio. Segunda conclusión, sobre el desarrollo de las habilidades más el uso de las tecnologías. Se determinó de que la alfabetización debe ir de la mano con el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque finalmente estos medios serán vistos necesarios y requeridos para la futura búsqueda de la necesidad de información de los estudiantes. Y 3, el desarrollo de experiencias. Se descubrió de que existe una falta de investigaciones acerca del tema de la alfabetización en la etapa escolar, pero de las investigaciones recuperadas se vieron resultados positivos, lo que hace factible la incorporación de estos contenidos en la etapa escolar. Y por último, sobre la influencia de la enseñanza-aprendizaje de la alfabetización. Los estudios demuestran que incorporar estos contenidos resulta factible porque aquellos estudiantes que desarrollaban habilidades informacionales de la etapa escolar presentaban un mejor rendimiento en la etapa universitaria. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, concluido la fase de sustentación de la estudiante Fiorella Gladys Rodríguez, pasamos a la etapa de las preguntas. Por favor, doy el pase a la doctora Karen Alfaro para que realice las preguntas pertinentes. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días con toda la mesa. Aspirante Fiorella, ¿cómo está? Bueno, tengo 3 preguntas. Voy a hacerlas. Por favor, tomen nota para que me las puedan contestar. Disculpa, Karen. Fiorella, tienes que dejar de compartir, por favor. Disculpe. Disculpe. Okay, gracias. Bien, Fiorella, tengo 3 interrogantes en diferentes aristas de tu trabajo. La primera es con respecto a la metodología empleada para hacer esta revisión sistemática. ¿Utilizas el periodo 2009-2019? ¿No? Esa es la primera interrogante. ¿Por qué utilizas ese periodo? Y pude revisar tu matriz Fisher de referencias colgada y en un primer momento tienes resultados bastante abultados de estas referencias. Sin embargo, al final quedas con 64 referencias. Un poquito, si me explicas cuál fue el proceso de filtro, de cómo llegas a 64 referencias y cómo llegas a trabajar en ellas, cuáles fueron los criterios de exclusión e inclusión. La segunda pregunta es con respecto a 2 términos que salen indistintamente en el trabajo y quisiera que podrías determinarme qué relación existe entre alfabetización informacional y habilidades digitales. Si es parte, todo. Y por último, si bien es cierto, haces esta revisión sistemática del tema de alfabetización informacional en la formación básica, lo haces porque está claro que ya los estudiantes llegan a la vida universitaria con muchas deficiencias en este aspecto. Y un poco lo que intentas es que se dé la alfabetización informacional desde la escuela básica, desde la formación básica, perdón. Y mi pregunta va en qué sentido, después de la revisión sistemática que has hecho, de la revisión de casos, de la revisión de experiencias, ¿cuál consideras tú que podría ser la recomendación óptima para implementar esto desde la escuela
puede ser como parte transversal, como algo transversal, como parte del bibliotecario escolar, como parte de la biblioteca, como parte del programa como tal. ¿Cuáles serían tu recomendación? ¿Cómo implementar esto de la alfabetización informacional después de los casos revisados? Muchas gracias. Ya. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre la metodología empleada, el rango de años se estableció de acuerdo a la búsqueda. Cuando yo realicé mi búsqueda, primero empecé con el término en general, alfabetización informacional en la educación. Lo que me botaron los resultados eran básicamente en la educación superior, y lo que yo pude encontrar fueron en este rango de años, desde el 2009 hasta el 2020. Así que no es un término específico, en realidad casi todos los casos de estudios utilizados fueron a nivel internacional y así. Bueno, ahora con el proceso del filtro. Igual, mi investigación en la parte de la búsqueda, como les mencioné, primero empecé con el término alfabetización en la educación. Cuando me botaban los resultados era sobre la alfabetización, el desarrollo de competencias en la educación superior. Entonces, yo fui así porque cuando yo delimitaba mis términos de búsqueda en educación secundaria o en educación básica, mis resultados eran mínimos, de 6 resultados a 2 resultados. Entonces tuve que comprender este rango más amplio para poder localizar estas referencias que logré encontrar. En los términos de alfabetización y alfabetización habilidades digitales. Bueno, sí, justo en la parte de mi investigación puse el uso de las tecnologías. Bueno, las habilidades digitales se mencionaron en los casos de estudio, pero yo no abordo ese tema porque solamente trato de que la alfabetización esté ligada al uso de las tecnologías para su desarrollo. Por ejemplo, tengo un caso de estudio que me habla de las aulas invertidas, que es esto de manera educación a distancia, que justamente se aborda en esta situación que estamos. En estas clases se dieron sobre los contenidos de manejo de información, identidad digital, y contenidos de búsqueda de información, pero no hablo de las habilidades digitales, pero sí se mencionan en algunos casos de estudio que recuperé, pero solamente para referencia. Luego, como recomendación, ¿cómo podría incorporar? Es por eso que yo dentro de mis bases teóricas hablo de la biblioteca escolar, porque si bien no se puede incorporar en los currículos, en los programas curriculares de la escuela, podría iniciarse desde la biblioteca escolar. ¿Cómo? Con el desarrollo de programas. Por ejemplo, cuando revisé mis casos de estudio, se hablaron sobre desarrollo de programas en la biblioteca escolar, con el apoyo del profesor, desarrollo de talleres o capacitaciones que se le daba tanto al profesor como al estudiante. Eso sería. Muchas gracias, señora presidenta. Es todo por mi parte. Gracias, doctora. Bien, voy a hacer algunas preguntas también, en mi caso, mi calidad de miembro. Por favor, ¿pudiera tomar apuntes? Bien, las preguntas son las siguientes. El desarrollo de la alfabetización informacional, ¿cómo se relaciona con las competencias de lectoescritura y si también están relacionadas con las digitales en el ámbito escolar, sobre todo en el Minedu? Si ha tenido experiencias esto con el Minedu, en el caso de que haya revisado. 1. 2. ¿Cómo confluye el Alfin con la metodología que ha empleado Aprendo en Casa? Porque ese es un contexto en el cual estamos trabajando, se viene avanzando, y cómo es que
o si ha encontrado alguna experiencia relacionada a eso, o si ha encontrado ya información al respecto, cómo es que el Alfin ha venido avanzando y si hay experiencias de las bibliotecas escolares. 3, usted mencionaba que los programas curriculares no consideran o no indican el tema de se considera dentro de la malla curricular escolar. Déjeme decirle que sí está considerado eso, sí figura, ¿no? La revisión de la alfabetización informacional, pero de repente no a nuestro mismo nivel, como nosotros como especialistas, sino ellos lo ven más desde el punto de vista educativo. Solo para una aclaración al respecto. Y lo que viene, el otro tema es, usted mencionó sobre la experiencia del tema y justo uno de los últimos puntos que aborda sobre la experiencia o la medición que se hace acerca de los estudiantes que pasan del ámbito escolar, van al nivel universitario. Y ven ahí que existe alguna ventaja de aquellos estudiantes, ¿no?, que han recibido alfabetización informacional. La pregunta específica es, como ha revisado los casos, quisiera saber a qué tipo de instituciones se refiere, porque nosotros en el ámbito educativo sabemos qué instituciones vienen trabajando y si eso corrobora un poco ya el estudio que yo vengo un poco avanzando al respecto. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Me podría repetir la pregunta 1 sobre el desarrollo de competencias virtuales? Bien, usted menciona sobre la alfabetización informacional, ¿cierto? ¿Esto de qué manera se relaciona, confluye, ¿no?, con las competencias de lectoescritura y también competencias digitales, ¿no?, impuestas, brindadas por el Ministerio de Educación? Bien, sobre la alfabetización informacional en relación a la lectoescritura y habilidades virtuales. Justo revisé un caso de estudios, pero son a nivel internacional. Eso quiero dejarlo bien claro. Sobre lectoescritura, iPads. En ese caso, ¿cómo estaría relacionada? Bueno, los estudios me hablan de que las experiencias que se tuvieron con la lectoescritura se desarrollaba mejor la corteza cerebral para la captación de la información. Hasta ahí nada más puedo responder. Y sobre la confluencia que tiene la alfabetización en la metodología de Aprendo en Casa. Sí, justo yo vi de que se habían desarrollado programas para el desarrollo de competencias digitales a los maestros. Por esa parte, sí, justo mi hermana es profesora y he visto cómo se han ido desarrollando las actividades de manera remota con los estudiantes. ¿Cómo? Las actividades se realizaban en la plataforma vía Zoom, que ellos con la profesora tenían de manera personalizada el desarrollo de sus tareas. Ahora, en los programas curriculares, ¿qué instituciones se han desarrollado? Ya, sobre en qué instituciones se ha desarrollado la alfabetización. Yo sí, más que nada lo hice a nivel internacional. Por ejemplo, tengo las experiencias en Argentina, Guatemala, Cuba, Estados Unidos, que es de la enseñanza K12, y Europa, que me habla sobre la educación obligatoria formal. Gracias. Bien, solo para complementar la respuesta, para que redondear la idea, es que efectivamente tú has mencionado esos países precisamente están un poco más adelantados en cuanto a nivel educativo porque
el tema de lo de la alfabetización informacional que tú mencionas, pero a su vez, y quizás el éxito de ellos es por la incorporación de la metodología o parte del manejo que ellos tienen sobre el bachillerato internacional, que nosotros lo manejamos aquí en el Perú recién hace algunos años, y esto ha sido difundido a través del COAR, en esos países ya lo tienen ¿no? inserto dentro de su estructura curricular, ¿no? A nivel escolar. Entonces, quizás eso sea, digamos, el resultado satisfactorio de los resultados que precisamente tú expusiste en tu sustentación. Con esa aclaración, doy pase a su asesor para que haga algunas precisiones al respecto. Se ha apagado su audio. No se le escucha. Ahora sí. Gracias, señora presidenta. Justamente con Fiorella estuvimos revisando algunas experiencias que habían sucedido, pero vuelvo a decir que, ojo que los trabajos se han iniciado antes de la pandemia. Las experiencias sobre alfabetización digital en este marco de la pandemia son muy pocos. Además, hay que dejar en claro que los trabajos se han cerrado más o menos en julio para revisión, de manera que la mitad del año prácticamente se han incorporado una que otra referencia, pero hasta julio la pandemia creo que tenía 3 meses. Eso hay que tomar en consideración. Lo que sí ha corroborado Fiorella es que sí por lo menos encontró una referencia que hablaba de la educación a distancia y la aplicación de la famosa alfabetización informacional a distancia, ¿no? Porque ahí no se llamaba ni virtual ni no presencial. Y eso es algo que también ha variado rápidamente la conceptualización a partir de la pandemia, lo que hace necesario, si continúa con los estudios en este ámbito, es cambiar una serie de conceptos y principios que se habían establecido hasta ese momento. El mundo ha cambiado en 6 meses y los estudios y la investigación también tendrán que variar de cara al futuro. Finalmente, sí hicimos alguna revisión de los contenidos curriculares por lo menos del sector público, y debo decir que en realidad no hay horas ni espacios que confluyan entre el dictado de clase y la biblioteca, y yo creo que las fórmulas deben ser muy creativas, porque no se sabe si el bibliotecario debería pasar a ser colaborador del docente o el docente colaborar con el bibliotecario. Es algo que realmente los planes curriculares del Ministerio de Educación no contemplan, y realmente para mí es un descuido o una aberración que no han tomado en consideración, porque si queremos investigadores, tenemos que formar estudiantes de niveles básicos que sean investigadores. Yo creo que el trabajo de Fiorella es inicial, apunta, creo que a incorporar más cuestiones. Ella se ha enfocado más en los modelos y en las características de los modelos que pueden servir en contextos nuevos, y creo que es un punto de partida para investigaciones mucho más sesudas y profundas sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, señora presidenta. Bien, muchas gracias, doctor Estrada. Invitamos por favor a la estudiante Fiorella Rodríguez para que se pueda retirar del enlace, luego le estaremos llamando para incorporarse y vamos a proceder a la deliberación de su calificación. Yo te comunico ya, Fiorella, por el teléfono, ¿ya? Ya, gracias. Concluida la sustentación, el jurado procedió a la calificación con el siguiente resultado. Aprobado con mención honrosa, números 17. Luego el proceso de sustentación y calificación correspondiente se le comunicó al estudiante el resultado obtenido, y el jurado recomienda a la facultad que se le otorgue el grado académico de bachiller, cumpliendo con los requisitos previos, ¿no? del creditaje y todo el procedimiento administrativo. Felicitamos a la futura bachiller
¿no? Fiorella Rodríguez. Felicitaciones, Fiorella. Felicitaciones, Alonso. Felicitaciones. Y ahora sí ya hay que hacer algunos arreglos a la tesis, pero ya después de la grabación conversaremos. Felicitaciones. Felicitaciones, Fiorella, felicitaciones. Y bien, ahora sí a descansar un poco y ahora a corregir las observaciones que van a hacer a tu trabajo de investigación. Ok, no te escuchamos, Fiorella. Gracias. Se me había olvidado que tenía el micrófono apagado. No te preocupes, pierde cuidado. Bien, profesores, creo que hemos cumplido todo el procedimiento y les agradezco a cada uno de ustedes su participación. Gracias, Karen, por todo tu tiempo de discusión. Gracias también por tu disposición y sobre todo la paciencia que nos tienes. Gracias. Gracias, Alonso. Sí, seguimos coordinando. Gracias, Karen, Fiorella. muchísimas gracias. ¿Ah? Gracias, Alonso, Elizabeth. Cuídate.